Qué guay estar aquí en este laboratorio porque es la única vez yo creo que tengo acceso a este tipo de sitios, yo que sé, de letras. Pero cuéntanos quién eres. Bueno, yo me llamo Elena y trabajo aquí en la universidad. Y soy, digamos, estudiante de doctorado y lo estoy haciendo mediante un contrato de FPI, que es una beca que da el Ministerio. O sea, investigadora. Soy investigadora, sí. Vale, ¿y cómo es ser mujer investigadora en España? O sea, los fartoncitos así. Somos muchas chicas haciendo la tesis doctoral. O sea, no soy para nada la única ni nada por el estilo. Somos un montón de mujeres. Sí que es cierto que luego cuando empiezas a ascender, digamos, cuando terminas de hacer la tesis y te planteas ya el hecho de poder optar a un puesto de ayudante doctor o de contratado doctor, o ya empiezas a intentar crecer un poco como profesional en el campo de la docencia o la investigación en España en un organismo público, sí que te das cuenta de que las plazas más, bueno, pues profesor titular o catedráticos ya sí que las ocupan hombres. Sí que es cierto que investigadoras, incluso en el campo de la química, hay muchas mujeres, a pesar de ser un campo científico que siempre se dice que los hombres siempre hay mayor número de hombres en las clases y demás, pues en química yo creo que está bastante igualado, incluso la tesis la hacemos más las mujeres, pero somos muchas más las que abandonamos en el camino. Bueno, yo aún no he abandonado, pero Estás en la lucha. pero estoy en la lucha, pero son muchas más las que abandonan en el camino y al final los que llegan más alto acaban siendo ellos, pero porque es difícil compaginar tu circunstancia como mujer y lo que tú quieras hacer en tu vida más personal con la vida profesional. O sea, tú cuando... Sí, ¿cómo es Claro, para entender un poco esto, cuando tú empiezas a hacer una tesis doctoral, tú cuentas de algo que van a ser 4 años de investigación. Claro, una tesis doctoral experimental. Son muchísimas horas de experimentos que pueden ser completamente fallidos. Entonces, bueno, pues ya entiendes que vas a estar 4 años dedicada a eso. Entonces, cuando terminas la tesis, que suelen ser eso, pues 4 años muy intensos, si tú quieres seguir creciendo como investigadora, tienes que ir subiendo escaleritas hasta llegar al final, bueno, a tener una plaza relativamente estable a nivel laboral. Entonces, cuando terminas, lo que tienes que hacer es que, suponiendo que has conseguido publicar un número determinado de artículos, en investigación todo se basa por el número de publicaciones que tú consigas. Entonces, si consigues un número decente de artículos, al terminar la tesis, pues te puedes plantear la idea de irte a hacer un postdoc en el extranjero. ¿Para qué un postdoc? Pues porque la mayoría de becas que oferta el Ministerio o organismos públicos en España te piden como requisito, además de un número de publicaciones bastante elevado, el hecho de haber hecho una estancia en el extranjero. Entonces tú ponte que acabas de terminar y te dicen que ahora, pues para seguir con la escalerita, tienes que irte al extranjero 2 años. O sea, ya no tienes 20 años y te vas de Erasmus. Ya, bueno, pues te vas tú solo, te vas a un país, no conoces a nadie, vas a trabajar muchísimo porque todo esto es la carrera por publicar y por conseguir más publicaciones que te van a dar a ti un prestigio para luego poder conseguir mejores puestos. Entonces mucha gente dice, bueno, pues yo hasta aquí. Fin de la carrera de Es como la primera criba, a lo mejor, ¿no? Más que nada es que si tú quieres llegar a puestos superiores necesitas becas y esas becas te piden ese requisito. Claro, porque además, además del tema de compaginar, económicamente es un poco risa, ¿no? Esto. Sí. Cuando dices una beca de investigación, o sea, te quiero decir, ¿de cuánto estamos hablando? Por sí, hacer una idea. Claro, no. Pues, claro, yo soy becaria FPI, que es lo que te he comentado. FPI es formación de personal investigador. El Ministerio, cuando oferta becas para hacer la tesis doctoral, da estas, las FPIs y las FPU. Cuando tú estás estudiando la carrera, los profesores lo que te dicen es tienes que sacar buenísimas notas para poder optar a una beca FPU. Entonces tú piensas, bueno, ¿y esta beca que es tan competitiva, qué te da? Pues es una beca que a ti te dice, bueno, pues como tienes un grandísimo expediente y eres una gran promesa de la investigación, pues te vamos a dar un sueldo durante 4 años para que hagas tu tesis doctoral. Durante 4 años cobras al mes entre 800 y 900 euros. Para una persona que ¿qué puede llevar de media de expediente más o menos? De 8,5 para arriba. 8,5 complicado. Esto te lo enfocan, o sea, para que no te enfades, ¿no? Y no haya una masa enfurecida. Esto se calma diciendo que es que tú eres estudiante de doctoral. O sea, el doctorado no es un trabajo como tal. Cuando haces una tesis doctoral normalmente estás pues entre 10 y 12 horas diarias en el laboratorio. Entonces al final sí estás estudiando, pero estás dedicando todo tu tiempo a eso.
En todo esto, por ejemplo, ¿cómo encaja una mujer que decida tener hijos? Es muy complicado. O sea, por ejemplo, yo tengo una compañera en el laboratorio que está haciendo la tesis doctoral y se ha quedado embarazada y ha tenido a la niña. Y bueno, pues para mí es una valiente, pero ya estás renunciando mucho a tu carrera, porque estás compitiendo con gente que no va a estar durante un año de baja. Es muy difícil que te dé tiempo a terminar la tesis, para empezar. Seguramente ya de esa manera estás asumiendo que el último año de tesis que tú tendrás que escribir, ese año lo vas a hacer en el paro, porque seguramente no te va a dar tiempo a escribir la tesis. Es como si hubiese una maratón y tú sales 1 kilómetro más tarde que todos los demás. Cuando vas superando etapas y vas a terminar la tesis y te vas de postdoc y luego estás 2 años de postdoc y vuelves a España y a lo mejor consigues una de las becas que te ofertan, como la Juan de la Cierva o una Marie Curie, si eres muy afortunado. Bueno, pues estás otros 2 o 3 años y luego tienes que conseguir otra beca distinta. Entonces al final nunca es buen momento para quedarte embarazada. Si todo te va bien, a lo mejor un puesto relativamente estable lo consigues con 36 y con relativamente estable te digo a lo mejor un contrato de 5 años o... Yo tengo una compañera que hace poco firmó una plaza de ayudante doctor y me decía, es que es el contrato más largo que he tenido en mi vida. Y bueno, pues son 5 años. Contrato indefinido, pues a lo mejor a los 40 y... Yo siempre he defendido y defiendo, porque yo de hecho no quiero tener niños, yo defiendo esa elección, pero claro, cuando es el sistema que te está imponiendo, o sea, ya conciliar es difícil, cuando encima está todo esto es prácticamente imposible, o sea... No, hombre, a ver, imposible no es porque hay gente que lo hace. O sea, hay mujeres que lo hacen y lo consiguen. O sea, a lo mejor pues decide a lo mejor a los 36 o... La gran mayoría de la gente sufre mucho hasta al final conseguir un puesto que te permita salir de la precariedad. Y luego hay gente que, pues hay mujeres que lo consiguen y que tienen su familia, sus hijos y se dedican a la investigación y son, vamos, toda mi admiración para ellas porque, o sea, no es imposible, Hombre, ya, sí, pero al sí. final, bueno, pues es una minoría. O sea, que ser investigador o investigadora en España es precario. Sí, es precario. Por supuesto que es precario. Sobre todo, sí, vamos. Te iba a decir, sobre todo al principio, no. Creo que todo, porque no todo es precariedad salarial. Tú cuando terminas el doctorado y a lo mejor en un puesto de postdoc en España cobras entre 1.500 y 1.700 euros. Dices, bueno, 1.700 ya no está mal, pero repito, son 2 años. Entonces, no es a lo mejor una precariedad salarial, ya no cobras 1.000, pero a los 2 años a la calle y tienes que buscar otra cosa. Pero, o sea, los haces en la calle sí o sí. Claro, porque la mayoría de este mundo se mueve mucho por ayudas tanto del Ministerio como de la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, que estamos aquí en la capital. Y luego también se mueve mucho por becas. Entonces las becas suelen ser de 2 o 3 años. Y luego las ayudas tanto de proyectos como de la comunidad como del ministerio también suelen ser como para 2 o 3 años. Entonces al final, bueno, no es una precariedad tanto salarial como una inestabilidad de tengo que ponerme otra vez a moverme. Y en cuanto al tema, por ejemplo, de... O sea, esto es la parte de investigación tal, pero luego lo que es la ciencia base, las carreras, ¿no? El que siempre se ha dicho que la ciencia es más de hombres, las carreras de ciencia suelen ser más populares entre los chicos y tal. ¿Tú qué crees que debería hacer falta para que hubiese más mujeres? ¿O crees que eso es una falacia? ¿O... No, o sea, no es una falacia. Sí que es cierto que en químicas esta es bastante equitativo. Yo no, en clase, cuando yo iba de estudiante, era más o menos, a lo mejor, no sé, es muy parecido en químicas. No es una carrera a lo mejor muy representativa, pero por supuesto todas las ingenierías, física y matemáticas son carreras en las que prácticamente solo hay hombres. Siempre a las chicas se nos ha dicho, bueno, al final no es que se nos diga, pero de alguna manera se nos inculca que los números son muy difíciles, que los reactores es algo totalmente inalcanzable. Al final siempre con nosotras se nos suele desarrollar mucho más el lado sensible y artístico y a ellos el lado práctico y más pues eso de jugar a los legos y nosotras pues nos regalan otro tipo de juguetes, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer es un poco desmitificar la ciencia. Siempre está y será mucho la figura del catedrático o el investigador que está encantado de haberse conocido. Ahí te lo cuenta todo, más que para que tú lo entiendas, para que digas, hola, debe ser listísimo. Para que se escuche, ¿no? Esto que acabo de oír es, ¡buah!, increíble, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el chip y bajarnos un poco del altar.
O sea, sí, hacemos ciencia y obviamente no hay que tampoco infravalorarla, tiene su complicación y no es, bueno, pues no es coser y cantar, pero no es algo que nada más podamos hacer algunos y otros no. Cuando yo voy a casa de mis amigas y somos varias y sus padres nos preguntan, ay, ¿a qué os dedicáis? Y una dice, pues yo hago trabajo social. Ay, qué interesante, ¿y en qué trabajas? ¿Qué hacéis en tu día a día? Tal, y llega mi turno y digo, yo soy investigadora y hago síntesis de materiales para el almacenamiento de hidrógeno. Y dice, qué difícil. Y ni siquiera Te o sea, ni siquiera, o sea, ellos mismos deben pensar, esto está fuera de mis posibilidades de entenderlo, entonces parte de ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros, el acercar la ciencia un poco al ciudadano más de a pie. Y también a lo mejor eso, que las niñas sepan que igual que pueden ser profesoras, que pueden ser enfermeras, pues, también pueden ser pues, más de doctoras, pues físicas, matemáticas, ingenieras. Sí, por supuesto. O sea, siempre que dicen el monigote científico es Albert Einstein y le pintan allí con sus gafas y sus pelos de loco y siempre es como la representación gráfica de todos nosotros, ¿no? Pero sí, ya va siendo un poquito un momento de Marie Curie. ¿En qué consiste la síntesis de, o sea, cómo era la síntesis de la absorción de hidrógeno? Sí, claro, vamos a hablar de mi libro. No, digamos que mi tesis está basada en que, bueno, como tú sabes, estamos en una crisis energética. Se está trabajando mucho en el desarrollo de nuevos vectores energéticos o nuevas fuentes de energía que permitan obtener energía de manera limpia. Así que lo que se está intentando es, pues, como todos vemos y tal, pues pasar del coche al coche eléctrico, que desde mi punto de vista no deja de ser una transición hacia algo más, porque el coche eléctrico, aunque no desprende CO2 en la atmósfera, tiene baterías de litio que también son altísimamente contaminantes y al final pues no es tampoco 100% limpio. Entonces lo que se estaba trabajando mucho es en desarrollar el hidrógeno como vector energético. O sea, el hidrógeno es una molécula muy chiquitita y con muy poquita masa de hidrógeno nosotros podemos conseguir tanta energía como quemando kilos y kilos de carbón. El único problema es que el hidrógeno es una molécula muy chiquitita. Entonces se escapa de cualquier recipiente con mucha facilidad. Entonces se está ahora trabajando muchísimo en encontrar alguna manera de almacenar el hidrógeno de manera eficiente. Entonces lo que se está estudiando es en desarrollar materiales que puedan atrapar el hidrógeno de manera reversible. O sea, que tanto como lo atrapen, si tú les aplicas un poquito de calor, ya lo expulsa. Yo diseño materiales para atrapar el hidrógeno. O sea, yo me imagino, ¿sabes? Como una casita en plan de con gente ahí aguantando el hidrógeno, ¿no? Para que sí, es un poco así, tú lo sujetas y luego ya y le puedes soltar para que salga. Y ya está. Pues ya está, tía, o sea... Vale, pues ya está. O sea, yo te digo, si quieres añadir algo más... Nada, todos aquellos que sé que han estudiado tesis doctoral, que se lo piensen antes. Pero yo no me arrepiento de hacer la tesis. O sea, yo quería hacer una tesis doctoral y no me arrepiento. Estás feliz. O sea, hay que vivir un poco en el hoy, no tienes que pensar tanto en madre mía qué va a ser de mí cuando termine, porque tengo que pensar si quiero hacer esto o lo otro, o empezar a echar puestos de puesto en el extranjero o no sé qué. A lo mejor ahí me arrepiento y digo, tenía que haber estudiado ADE y tener una vida a lo mejor un poco más asentada en una consultoría y no... Pero yo creo que es una experiencia muy positiva. Entonces, yo es algo que sí que recomiendo, pero se sufre. Con todo lo que supone. Bueno, de hecho hemos hecho hoy la entrevista porque se va a Japón pasado mañana. Me voy a Japón 4 meses. A investigar, como una investigadora de renombre. Qué guay, tía.